Alejandro ha muerto, y Aristóteles contempla el horizonte desde la cubierta del barco que le aleja de Atenas. Vuelve ahora a su mente el recuerdo de aquella otra vez, en la que tras la muerte de Platón marchó de la ciudad. Entonces era un hombre joven, y aunque con dolor, marchaba con esperanzas, con ilusiones. Hoy todo es diferente. Aristóteles es consciente de que se acerca el ocaso de su vida, y por si fuera poco, las circunstancias no le ayudan demasiado. Tras la muerte de Alejandro, se ha sentido amenazado en Atenas. Por eso, con buen criterio, ha decidido marchar a Calcis, en la isla de Eubea, la patria de su madre. Allí quiere pasar sus últimos años con tranquilidad. Mientras se acerca a su destino, no puede dejar de preguntarse si, tal vez, el viejo Heráclito no tendría razón. Todo cambia, nada permanece. Su vida se ha marchado igual que un suspiro que el viento se llevará lejos, muy lejos. Al mismo tiempo, no puede dejar de interrogarse acerca del esfuerzo de Alejandro. Ese esfuerzo que ya parece un débil eco que presuroso se escapa, se esconde entre las piedras. ¿De qué ha servido tanta lucha? Tanto afán por conquistar. Los hombres son realmente complicados, seres difíciles de gobernar, pero que sin embargo no pueden vivir sin alguien que los guíe, que los oriente. Estos pensamientos han llevado a Aristóteles hasta su política, a la que no hace mucho tiempo que ha dado su forma definitiva. Allí ha establecido unas líneas básicas para el buen funcionamiento del Estado, unos puntos de referencia que sin embargo los hombres se empeñan en no cumplir. Sí, parece claro que el hombre solamente puede lograr su fin en el Estado. Allí, y solo allí, es donde puede alcanzar la felicidad. Por esta razón, la naturaleza le ha otorgado al hombre la palabra, el don del habla, para que pueda vivir en sociedad y para que ahí pueda alcanzar la felicidad. El hombre es, pues, un ser social por naturaleza, y el Estado es una creación natural. Al mismo tiempo, reflexiona Aristóteles sobre las medidas que adoptó Platón. Le parecen excesivamente radicales, difíciles de llevar a cabo, y en cualquier caso algunas no deseables. Pero sí piensa que ser ciudadano requiere una posición económica suficiente como para disfrutar de tiempo libre y asistir a la asamblea si fuera necesario. No se muestra, en cambio, demasiado intransigente respecto a las formas de gobierno, aunque cree que lo importante es que sea la forma de gobierno que sea, monarquía, aristocracia o república, lo importante es que se gobierne por el bien común y no por el interés propio de aquel que gobierna. Pero Aristóteles conoce bien a los hombres y sabe que encontrar a alguien que sea especialmente virtuoso y sabio es difícil, muy difícil. Por eso a veces se inclina por la politeia o la república, el gobierno de una mayoría de clase media, que es el que dará más equilibrio, más estabilidad. Al mismo tiempo, este es el gobierno que más se aleja de los extremos, es decir, del gobierno de los muy ricos o de los muy pobres. Gobiernos estos últimos que solo miran por su interés particular y que provocan con mucha facilidad revoluciones en el Estado. Esto ocurre porque estas formas de gobierno tienen una noción unilateral de la justicia. Se cuidan de su propio interés solamente, y por eso el gobierno de uno de estos grupos radicales suele provocar la revolución del otro extremo. El gobierno de clase media evitará estos riesgos. El tiempo se está complicando, y aunque Aristóteles no siente temor, sí le gustaría llegar cuanto antes a Calcis para poder descansar. Pero en cualquier caso, su mente vuelve pronto otra vez a las reflexiones políticas. Le gusta a Aristóteles esa idea de equilibrio y la manifiesta no solo en relación con el gobierno de clase media, también cree que se puede aplicar a la extensión del Estado, que no deberá ser ni muy grande ni muy pequeño. Y esto no solo en lo que se refiere a la extensión, sino también en lo que se refiere al número de ciudadanos. No olvida tampoco nuestro filósofo la importancia de la educación. Su papel es clave a la hora de que el hombre alcance su fin, que es la felicidad, pero tendrá que ser
una educación moral e intelectual, que se cuide por encima de todo de que el hombre alcance su fin, de que aprenda a vivir bien, de que logre la felicidad. Pero todo eso ya lo tiene escrito. Y de alguna forma siente una punzada de tristeza. No puede evitar pensar que tal vez todo el trabajo realizado, todo el esfuerzo, no sirva para nada. Pero le consuela pensar que él ha hecho lo que debía. Exponer cómo debe ser, en su opinión, la organización del Estado. Está anocheciendo y las primeras estrellas despuntan en el cielo. Aristóteles no puede por menos que pensar qué corta es la vida y qué largo el camino que lleva al conocimiento. Muy buenas, queridos amigos, y muy bienvenidos a una nueva edición de Héroes del Pensamiento, el podcast filosófico del vuelo de Antares. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, espero que la vida os sonría, que la suerte os sea propicia y que tengáis esos minutos de siempre para compartir con nosotros y con el maravilloso, magnífico e inigualable mundo de la filosofía. Hoy abordamos uno de los últimos puntos en este camino que nos está llevando a conocer un poquito mejor el pensamiento de Aristóteles. Concretamente, hoy vamos a estudiar su política. Un capítulo absolutamente relacionado con la ética, porque si en la ética tratábamos el fin del hombre y la felicidad, en la política vamos a estudiar el lugar, el marco en el que solamente el hombre puede alcanzar ese fin, y ese marco es el Estado. Sobre su organización, sobre cómo deberá estar gobernado, es sobre lo que vamos a tratar en el capítulo de hoy. Una vez más, espero que este archivo pueda ser de utilidad, os pueda resultar interesante y si es así, me sentiría, qué duda cabe, muy satisfecho. Pero antes de empezar, y como siempre, una vez más, recordaros que estáis invitados a visitar nuestra página web elvuelodeantares.com, donde podéis encontrar artículos y archivos de audio que tal vez puedan ser de vuestro interés. Si ese es vuestro deseo, queridos amigos, estáis invitados. elvuelodeantares.com. Bueno, y ya sin más preámbulos, vamos a pasar a desarrollar en sus líneas básicas la política de Aristóteles, a intentar explicar sus puntos de referencia, que es de lo que vamos a hablar hoy y es la tarea que tenemos hoy entre manos. En primer lugar, me gustaría establecer una relación, una vinculación clara entre la ética y la política. En cierto modo y de alguna manera es como si fueran dos caras de la misma moneda. La ética plantea cuál es el fin de los actos del hombre, y ese fin sabemos que es la felicidad. El medio, recordad que era la virtud. Pero digo que la ética y la política se relacionan porque ese fin, que es la felicidad, solamente podemos conseguirlo en el Estado. Y cuando Aristóteles habla de Estado, se está refiriendo fundamentalmente pues, a una polis griega, a una ciudad en ese sentido. Solamente ahí, en el Estado, es donde se puede ser feliz. Por eso hay una vinculación clara entre la ética y la política. Muchas veces hemos aludido a la importancia que la teleología tiene en el pensamiento de Aristóteles. En realidad, todo en Aristóteles existe para un fin. Eso es lo que significa teleología, finalidad. Y el Estado no puede ser una excepción. El Estado también existe para un fin. Y ese fin, por supuesto, es el bien supremo del hombre. Y el bien supremo del hombre es la felicidad, si queremos su vida moral e intelectual. No olvidemos que la felicidad tiene que ver, y en el fondo el fin de cada ser tiene que ver con su actividad más propia. La actividad más propia del hombre es la actividad racional. Por eso la felicidad tiene todo que ver en el caso del hombre con esa actividad racional que es la más propia. Así pues, el Estado existe para un fin, la felicidad del hombre, y Aristóteles establece una serie de niveles de organización social, el primero de los cuales es la familia. La familia viene más o menos entendida como la unión entre hombre y mujer para la satisfacción de necesidades básicas, tales como puedan ser pues, la alimentación, la reproducción, el vestido, etc. Cuando un conjunto de familias se unen, se origina la segunda forma de organización social, que es la aldea. En la aldea ya se procuran
se procura algo más que la satisfacción de las necesidades cotidianas. Digamos que hay lugar un cierto margen para la especialización del trabajo y en general para una mayor comodidad o una mayor seguridad. Pero la unión definitiva, el nivel de organización definitiva surge cuando varias aldeas se unen y forman un Estado. El Estado tiene algo, un carácter, una cualidad que no tienen ni la familia ni la aldea. Y es que el Estado es la única comunidad que podemos decir que se basta a sí misma. Es decir, que es autosuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, en primer lugar, que el Estado se diferencia de la familia y de la aldea, pero no ya solo cuantitativamente, que puede diferenciarse cuantitativamente si entendemos que seguramente es mayor. Pero lo interesante, lo que convierte realmente al Estado en una organización autosuficiente, es que se diferencia también cualitativa y específicamente de la familia y de la aldea. Y eso quiere decir que solo en el Estado es donde el hombre puede ser feliz o vivir feliz en un sentido pleno y absoluto. Viene a decir Aristóteles que el Estado existe para lograr los fines de la vida, pero que sigue existiendo en razón del buen vivir. Y el buen vivir significa llevar esa vida moderada, una vida basada en la actividad racional que me proporcione la felicidad. Lo cierto es que la felicidad es el fin natural del hombre, y como solamente puede alcanzar en el Estado, decimos por eso que el Estado existe por naturaleza. Y al igual que el Estado existe por naturaleza, decimos que el hombre es un ser social por naturaleza. Para Aristóteles esto se demuestra si tenemos en cuenta que la naturaleza nos ha otorgado las características necesarias o los rasgos específicos precisos para vivir en sociedad, y en concreto Aristóteles se refiere al don del habla, es decir, al hecho de que poseemos la palabra. La palabra nos permite vivir en sociedad porque nos da la oportunidad de comunicarnos con nuestros semejantes, de tratar, por ejemplo, sobre lo justo, lo injusto, lo bueno, lo malo, valores fundamentales para la cohesión y el buen funcionamiento del Estado. Así pues, el hecho de que la naturaleza nos haya dado la palabra demuestra que la naturaleza nos ha destinado a vivir en sociedad, que nosotros somos seres sociales por naturaleza y que el Estado es una sociedad natural. Aquí seguramente también podemos ver pues una diferencia de concepción clara con los sofistas, que entendían más bien que el Estado era una creación convencional. Merece la pena aquí diferenciar entre dos concepciones del Estado, que podemos diferenciar como el organicismo social, que es la posición que defiende Aristóteles, según la cual el Estado tiene sentido como un todo y las partes que integran el Estado no significan nada fuera de él. Esto quiere decir que los individuos fuera del Estado no tienen sentido. Podemos pensar en ellos fuera del Estado, pero realmente fuera del Estado no existen. Sería como pensar en una parte del cuerpo o en un órgano del cuerpo fuera del mismo. Perdería sentido, no estaría en su ubicación original, perdería su función y de alguna forma estaría en una situación absolutamente anómala. Pero por otra parte, tenemos el contractualismo social, y el contractualismo social defiende una postura diferente. Defiende que los individuos fuera del Estado sí que tienen pleno valor, plena vigencia y pleno sentido, hasta el punto de que un día ellos pueden reunirse y firmar un pacto por el que entonces entrarán a formar parte del Estado. Ese no es el planteamiento de Aristóteles. No cree que el Estado surja por un pacto o un acuerdo, sino que más bien cree que el Estado es una creación natural. Así pues, organicismo social frente a contractualismo social. De esta manera, la forma que la naturaleza ha destinado para que el hombre viva, hemos dicho que es la vida en sociedad, y la vida en sociedad, puramente hablando, no es la vida ni en familia ni en la aldea, sino en el Estado. Este es primero, y más o menos lo dice Aristóteles, es primero que la aldea, primero que la familia y primero que la aldea. Y esta expresión puede sorprendernos un poco, porque antes cuando hemos hablado de los núcleos de organización social, hemos empezado a hablar primero de la familia, luego de la aldea y luego del Estado. ¿Qué quiere decir entonces que el Estado es primero? Bueno, pues tenemos que recurrir otra vez a la idea de finalidad. El Estado es primero porque es fin, es decir, el fin de la familia y de la aldea
al fin y al cabo es convertirse en Estado. Es su culminación en una sociedad autosuficiente. Por eso Aristóteles confiere una prioridad al Estado que no tienen ni la aldea ni la familia, y en ese sentido decimos que el Estado es primero, porque tanto el fin de la una como la otra es acabar convirtiéndose en Estado, que es la única forma de organización social plenamente autosuficiente, porque como hemos dicho, es la única en la que el hombre puede alcanzar la felicidad. Por otra parte, conviene decir que cuando estamos hablando de Estado, Aristóteles y en este sentido yo creo que también Platón se refieren a una polis griega. Hablamos fundamentalmente de un Estado de esas características, de esas dimensiones, y por ejemplo ellos estarían, fundamentalmente Aristóteles, estaría bastante en contra de esos delirios imperialistas de Alejandro Magno que trató de conquistar y lo consiguió medio mundo. Aristóteles en ningún caso pensaba que eso fuera positivo, porque no se podría gobernar con criterio una extensión territorial tan grande. Luego veremos que Aristóteles, cuando habla de las dimensiones del Estado, siempre busca un poco el equilibrio, el término medio. Así que cuando hablamos de Estado, entended fundamentalmente eso, una polis griega, que era su punto de referencia. Es decir, bueno, la idea que Aristóteles tenía de naciones grandes o de imperios, yo creo que no era demasiado positiva. Así pues, hemos establecido un poco el primer punto de referencia, hemos hablado del Estado, hemos dicho lo más importante, recordar las ideas claves: el Estado existe para un fin, y ese fin es que el hombre alcance la felicidad, felicidad que solamente podemos alcanzar en el Estado, que es por ello la forma de organización autosuficiente. De la misma manera, la naturaleza por ello nos destina a vivir en sociedad, nos da la palabra, y por eso el hombre es un ser social por naturaleza y el Estado existe por naturaleza. Aristóteles en su política también lleva a cabo una crítica pues a la concepción del Estado que tenía Platón. No es que critique esa concepción de una manera total o radical, pero sí que hay algunos puntos que a Aristóteles no le convencían en exceso, y sobre todo esas medidas tan radicales que Platón había planteado como necesarias en su concepción del Estado. Es decir, lo que a Aristóteles no le convencía demasiado era, por ejemplo, la idea esa de la casa de expósitos, donde había que educar en común a los hijos de la clase de los guardianes, y al mismo tiempo tampoco le parecía oportuno suprimir la propiedad privada para esa clase social o para la clase social de los gobernantes, bueno, sobre todo para la clase social de los guerreros. Pensaba Aristóteles que lo primero es que estas medidas son difícilmente factibles, pero es que aunque se pudieran llevar a cabo, tampoco serían deseables. Es decir, es muy complicado que esa clase social, por ejemplo, de los guardianes, pueda ser feliz, o de los guerreros, pueda ser feliz si les impedimos tener cualquier tipo de propiedad privada, y aquí también incluimos los hijos. Decía irónicamente Aristóteles que más vale ser sobrino que hijo platónico. Si eres sobrino y sabes quién es tu tío, sabes algo, pero hijo platónico no sabes absolutamente quiénes son tus padres, porque se supone que te educan en esa casa de expósitos en común, la educación corre a cargo del Estado. Pues es un comentario irónico, pero hace ver que Aristóteles no estaba de acuerdo con esas medidas. Realmente es muy difícil que la gente sea feliz si no tiene nada propio, si no tiene una motivación. Eso sí, es muy importante que esa propiedad privada que vamos a admitir sea siempre con moderación. Nunca podemos caer en los extremos. La idea de equilibrio ya os he dicho que es muy importante y la vamos a ver aquí varias veces. Tenemos que intentar educar a los ciudadanos para que no deseen acaparar bienes o tener bienes en exceso. Si alguien intenta o intentara una cosa así, pues entonces sí habría que impedírselo. Pero en ningún caso negar la propiedad privada de manera radical, porque esto realmente sería fuente de disputas, de ineficiencia. La gente o la clase social afectada no estaría bien, y cuando los ciudadanos no son felices, el Estado tampoco funciona bien. Aquí sí que en cierto modo hay una diferencia con respecto a lo que decía Platón, porque a Platón lo que le interesaba era la armonía en el Estado, y bueno, si una clase social tenía que sacrificarse para ello, pues no le quedaba más remedio. Aristóteles, yo creo que aquí es un poco más realista y piensa que es muy difícil que el Estado funcione bien si los ciudadanos, o al menos una parte de esos ciudadanos, está a disgusto. Así pues, rechaza Aristóteles la noción platónica de la casa de expósitos, y también y fundamentalmente rechazamos pues la negación de la propiedad privada para la clase de los guardianes, porque esto en ningún caso al final sería positivo. En cuanto a esto, en lo que se refiere a la crítica que hace Aristóteles respecto a la concepción del Estado de Platón.
En cuanto a las características del derecho de ciudadanía, es decir, qué requisitos tiene que tener alguien para ser ciudadano, Aristóteles los toma en la práctica de la democracia ateniense. Vamos a ver, ¿esto qué significa? Que todos los que sean ciudadanos tienen el deber y el derecho de participar alternativamente en el gobierno. Esto supone, es decir, gobernar y ser gobernados, según la elección así lo requiera o así lo diga. Pero esto significa que es necesario tener tiempo libre para asistir a la asamblea. El tener tiempo libre para asistir a la asamblea implica que es necesario poseer un mínimo de riqueza. No vamos a decir en ningún caso ser rico, pero sí pertenecer, por ejemplo, a una clase media, que pueda permitirse, dedicarse a otras actividades que no sean siempre un trabajo físico, un trabajo manual. Esto llevó a Aristóteles a negar el derecho de ciudadanía a las clases más bajas. Por supuesto, no estoy hablando de los esclavos, que es evidente que no, me refiero a las clases más bajas de hombres libres, pero que al tener una situación económica pues poco adecuada o una situación económica baja, deficiente, pues tenían que dedicar la mayor parte de su tiempo, por no decir todo, a un trabajo manual, físico, y no tenían tiempo libre para participar en otras tareas como puede ser la tarea del gobierno o de ser gobernados o de ir a la asamblea, y además porque ese trabajo manual que ellos realizaban durante la mayor parte del tiempo es un trabajo que no tiene que ver con la actividad más propia del hombre, y la actividad más propia del hombre, como ya sabéis, es la actividad racional. Es como si pensara que ese trabajo manual hace iliberal al alma, es decir, no deja que el alma pues se desarrolle y se cultive para lo que es el fin propio del hombre, que es la verdadera virtud y alcanzar por tanto la felicidad. Así pues, esto llevó, repito, a Aristóteles a negar el derecho de ciudadanía a las clases más bajas, porque no tenían el tiempo libre necesario para participar en política y porque tampoco se dedicaban normalmente a la actividad más propia del hombre, que es la actividad racional. ¿Esto por dónde va? Bueno, pues esto lo que está de alguna manera anunciando es que Aristóteles tiene mucho interés en evitar que las clases más bajas de la sociedad puedan tener responsabilidades políticas. Y está estableciendo una especie de filtro para que las personas que puedan tener esas responsabilidades tengan un nivel económico medio, mínimamente respetable, vamos a decir, en una palabra, que tengan que ser de clase media, como mínimo, y así de alguna manera las clases más bajas quedan fuera de la toma de decisiones políticas, que en eso Aristóteles pensaba como Platón, eran personas que no estaban capacitadas para ese tipo de decisiones ni de menesteres. Esta idea de la clase media que acabo de apuntar ahora es muy importante. Si Aristóteles está dejando fuera las clases más bajas es porque quiere dar protagonismo a la clase media. Primero porque cree que es la clase más adecuada en el sentido de que, siendo posible que gobierne, siendo su gobierno factible o posible de llevar a la práctica, es el que más estabilidad o el que más seguridad va a dar al Estado. Y de eso vamos a hablar ahora. Así pues, hemos establecido cuáles son las características del derecho de ciudadanía según Aristóteles. Ese filtro que ha establecido, por lo que las personas de clase más baja pues no serían ciudadanos en pleno sentido, aunque fueran hombres libres. Decía que hemos establecido un filtro porque así, de alguna manera, los ciudadanos, para que puedan tener responsabilidades políticas, tienen que tener un mínimo de riqueza, y estamos hablando de una situación, pues económica, mínimamente respetable. Enlazamos aquí